Sean bienvenidos a este espacio de capacitación. El tema que les traigo es gestión del estrés en el ámbito laboral y mi nombre es Melissa Mendoza, soy psicóloga de profesión y vamos a indagar en este mar del estrés y también reconocer por qué es tan monstruoso a veces y cómo podemos manejarlo de la manera más saludable para estar bien con nosotros mismos y nuestro entorno. Entonces les invito a tener un espacio de poder nutrirnos, tanto para nosotros mismos en el ámbito personal, como para también poder manejarlo dentro de nuestro ámbito laboral. Les había comentado que el objetivo de este abordaje es, primero, brindarles la información necesaria y básica para poder comprender el sistema de estrés y qué tanto bien y también hasta dónde ya no es saludable. Segundo, es presentarles herramientas que a ustedes les sean factibles y además eficaces para poder promover una conciencia laboral, pero además también una conciencia en general que puedan ustedes distribuirlos en diferentes ámbitos de su vida. Pero para empezar, necesitamos saber a qué nos estamos enfrentando y exactamente qué es el estrés. Hemos escuchado por distintos medios y distintas alternativas también hablar del estrés como si fuese un ente que no nos viene bien y que nadie lo quiere tener porque nos hace daño. Pero bien, vamos entonces a limpiar un poco la imagen del estrés y saber para qué lo tenemos y como tal, qué es lo que es. Entonces, para empezar, el estrés es una sensación, una energía, una emoción que es natural. ¿Por qué? Porque está dada dentro de la evolución y se nos ha brindado para adaptarnos a todos los medios y las necesidades que puedan demandar nuestro entorno, nuestro ambiente. ¿Qué significa esto? Antropológicamente hablando, y si nos remontamos a muchos años atrás, nuestros antepasados pues vivían en constante temor, en constante angustia, porque podían ser depredadores o también ser las víctimas de, ¿no? Las presas. Entonces, nuestro sistema nervioso habilitó un sistema para nosotros estar más alertas, para nosotros estar más atentos. Entonces, si nosotros nos vamos a la naturaleza, por ejemplo, vamos a poder notar que el ambiente está en calma, pero que aparece a lo mejor un león y está justo viendo a las cebritas que están tranquilas y ellas pueden estar comiendo, pero de pronto hay un ruido, hay un estímulo fuera y ellas se ponen muy alertas. Esto que las hace poner alertas, esta energía que las hace despertar, mirar, correr, es el estrés. ¿Por qué? Porque es una energía que se encarga de hacer la homeostasis. ¿Qué es esta palabra? Es el equilibrio entre lo que demanda mi medio y lo que yo puedo responder ante esa demanda. ¿Para qué? Para yo poder adaptarme a todo lo que viene, a todo lo que se demanda, pero también para poder sobrevivir, para yo poder seguir en la vida, para yo poder seguir vivo. Y no solamente se trata de un depredador, sino podemos estar, por ejemplo, ahora que yo les estoy conversando y de pronto puedo sentir algo en mi garganta porque está un poco seca y eso ya es una sensación de estrés. Mi cuerpo me está diciendo, hay algo que necesitas, que es agua, y que lo puedes tomar. Entonces yo me doy cuenta de ello, me percato por esta sensación de estrés y me adapto a, si yo quiero seguir y seguir bien, pues necesito tomar agua. Entonces empieza este equilibrio. Yo tomo agua y de nuevo me acomodo a mi vida cotidiana. Pero ¿qué pasa? Si el estrés entonces es adaptativo, me ayuda a sobrevivir, me genera un equilibrio, es una energía y aparentemente pues está dada para nosotros estar mejor. Porque en la actualidad escuchamos que las personas sufren de estrés o que a veces se inhabilitan por estar con un proceso de estrés o inclusive llegan a enfermarse físicamente por este proceso. ¿Cuándo es que se rompe la línea de lo que necesitamos sentir
a donde ya no nos está adaptando, sino nos está desadaptando, nos atrofia. A este proceso le llamamos distrés. ¿Qué es el distrés? Y bueno, para ello voy a tomar un poquito de agüita hablando del tema. El distrés es el estrés natural que tenemos nosotros para la supervivencia, pero donde le acoplamos parte de nuestro propio ser. ¿Qué tiene que ver? O sea, la presión exterior siempre va a estar, la demanda de lo de afuera siempre va a estar. Entonces, eso no es una variable que vaya a cambiar, pero el, la característica interna de la persona sí varía y eso depende de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos de manera interna? Por ejemplo, las memorias que podemos tener, las experiencias previas, a ver si hemos estado ya antes en una situación de presión, de mucho control o de mucha demanda del medio. Van a variar también la capacidad que yo tenga de respuesta frente a la opción de soluciones que puedo brindar, al abanico de respuestas que yo puedo generar. También tiene que ver con mi capacidad de activar, de liderar, también tiene que ver mucho con mi memoria. Entonces, todo el proceso interno que yo tengo y cómo yo o las herramientas que ya tenga de toda la experiencia que tengo a lo largo de mis años. Pero al margen de ello, un componente importantísimo para desarrollar este estrés que ya no es adaptativo, sino que nos desadapta de nuestra realidad y muchas veces nos hace aislarnos, tiene que ver con la percepción que tiene la propia persona sobre sí misma, sobre su entorno, sobre el mundo como tal y sobre el estrés o sobre los estímulos que le provocan. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar mucho en este último punto, en la percepción del individuo. ¿Por qué? Porque la presión exterior no la podemos manejar. El medio siempre nos va a demandar en altos o más bajos niveles y si lo llevamos a un ámbito laboral, em, pues la parte administrativa, la parte empresarial está en constante movimiento y tiene temporadas muy altas como también temporadas donde podemos estar un poco más relajados, a diferencia de otros trabajos donde esta demanda siempre es alta y hay otros ambientes donde la demanda pues puede estar un poco más pausada. Entonces, esta es una variable que no está en nuestras manos, solo podemos responder a estos estímulos de afuera. Las características internas de la persona sí que las podemos modificar algunas, pero como por ejemplo las experiencias que hemos tenido antes, no las podemos modificar. Lo único que tenemos es lo que hemos sustraído de esta experiencia, el aprendizaje que hemos sacado y los buenos o no tan buenos recuerdos que nos guardamos. Entonces, hay parte de lo que podemos manejar, como también hay otra parte que no la vamos a poder manejar del todo, pero que sí está enteramente en nuestras manos es nuestra propia percepción. Esto que yo mismo me digo, que yo misma me digo, para poder alentarme o para poder destruirme. Entonces, vamos a enfocarnos en este punto de manera muy particular. Y para ello, quiero hacer un ejercicio con ustedes y les invito dentro de lo que ustedes estén haciendo, hacerlo porque es muy imaginativo. ¿En qué sentido? Hemos hablado ya que el estrés pues es un medio, es una energía que me hace responder a toda la demanda del medio para yo poder adaptarme a ello y seguir con naturalidad. Muy bien. Sin embargo, vamos a ver qué tanta es su respuesta en nuestro cuerpo. Imaginemos que nosotros estamos en un día muy caluroso, ¿bien? Y que estamos saliendo de hacer una jornada difícil, dura, donde hemos hecho mucho esfuerzo físico y una vez más tenemos hambre o tenemos sed y estamos caminando por la calle, además hace mucho calor y vemos a lo lejos un puestito donde hay jugo de naranja.
Entonces nos acercamos y vemos cómo la persona empieza a cortar la naranja, la parte, vemos las gotitas de jugo de naranja que sale, cómo lo puede servir, sentimos el olor y hasta este punto imaginemos que ya estamos tomando el jugo de naranja y a este punto el cuerpo de cada uno de los que me está escuchando, si se percatan, ha empezado a salivar un poco más. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestro sistema biológico y fisiológico responde al estrés aunque la demanda no sea objetiva del medio, aunque sea imaginaria. Entonces, nuestra imaginación, nuestra ideación, lo que nos decimos es muy importante porque genera sí o sí una respuesta fisiológica y biológica. Si nosotros nos ponemos a recordar un evento que hemos tenido con una persona que ha sido desagradable, que ha sido molesto, que nos ha causado malestar, y seguimos recordando esta vivencia y miramos en nuestra cabeza la imagen de la persona y todo lo que pasó, nuestro corazón va a empezar a latir un poco más fuerte, nuestra respiración se va a empezar a agitar y si nos percatamos, si nos vemos el rostro, nuestras fosas nasales se van a hinchar y la mandíbula va a apretar, porque es una respuesta fisiológica natural frente a algo que, o una imagen, una idea que nuestro cerebro, nuestra mente está captando. Entonces, hoy va a ser primordial trabajar con la mente porque estamos descubriendo el gran poder que tiene. Alguna vez recuerdo haber estado conversando y que mencionen, es que nadie es capaz de hacer latir su corazón más rápido queriendo. Y bueno, ahora conocemos que sí es posible ello, porque si nos concentramos en una sensación, en una vivencia que fue difícil o de mucho miedo, nuestro corazón va a latir. Eso implica que sí tenemos parte de responsabilidad y también de poder con nosotros mismos. Entonces, este poder que hemos descubierto lo vamos a utilizar a nuestro favor para poder adaptarnos mejor a nuestro medio laboral en este caso y también, bueno, nos va a servir para un medio personal, de familia, profesional y para brindar soluciones además. Ya tenemos en claro el poder de nuestra mente. Entonces vamos a dejar este poder de la imaginación, de la conversación interna, de este mecanismo que tengo para manejar, como en una nube. Y les voy a hablar ahora de éxito personal y éxito laboral. ¿Por qué hemos pasado a este tema que parece que no tuviera mucha concordancia? Si estamos nosotros y nuestro tema es la gestión del estrés laboral, es porque si tenemos estrés hay una satisfacción no del todo completada o no satisfecha nuestras necesidades laborales. Entonces, para llegar a esta satisfacción laboral y evitar estresarnos más de lo que ya naturalmente nos estresamos, necesitamos dos grandes puntos que correlacionan. Anteriormente pensábamos que el éxito laboral era la capacidad intelectual que tenemos, la teoría, la técnica, el ensimismamiento, solamente yo y no comparto mis ideas. Y eso era tener una capacidad intelectual alta y con ello bastaba para que tú seas un buen trabajador y tengas éxito en el trabajo. Después de unos años y con las investigaciones que se van haciendo en esta área de la ciencia, hemos notado que el éxito laboral va correlacionado con el éxito personal. Antes decíamos que el primer puesto tenía mucho que ofrecer y mucho que ganar. Ahora, dada la dinámica que tenemos en las empresas actualmente, notamos que las personas que lideran no necesariamente son las más inteligentes, o sea, no las que tienen mayor capacidad intelectual, mayor coeficiente, no, son aquellas personas que han desarrollado durante parte de su vida
la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. ¿Cuáles son estas inteligencias? La intra tiene que ver con la capacidad que yo tengo de poder escucharme a mí mismo, de poder saber qué pasa dentro mío, qué tiene que ver conmigo esto que está pasando afuera y que me hace sentir a mí. Esta conversación interna, esta conciencia interna de mi cuerpo, de mis sensaciones, de mis acciones, la capacidad de poder verme a mí mismo. Es una de las inteligencias para el éxito personal que podemos desarrollarla. Y la otra es la interpersonal. Si la primera tenía que ver con la capacidad de mirarme a mí, de escucharme, de sostenerme y de comprenderme y procesar mis propios procesos, la interpersonal tiene que ver con mi capacidad para poder relacionarme con mi medio, con mis pares, con las diferentes personas en el trabajo, en la parte social, en mi familia, con la pareja inclusive, porque tal cual yo lo trabaje en un área, se extienden en distintas áreas de nuestra vida porque es el mismo patrón. Entonces, para que una persona tenga esta satisfacción laboral y se sienta como un trabajador pleno y además saludable, necesita unificar estas dos grandes potencias, la capacitación intelectual, la teoría, la técnica, porque es muy importante y básica para saber por qué terreno estamos caminando, pero la capacitación personal, tanto conmigo misma como con mi entorno y la relación, es necesaria para yo saber administrar esto que estoy aprendiendo. Cómo lo voy a dosificar en el área de trabajo, cómo lo voy a incorporar en mi vida. Por ejemplo, la psicología tiene mucho poder y puestas en manos de alguien que no tiene este desarrollo o, por ejemplo, intrapersonal o interpersonal, puede utilizarlo para manipular y entonces esta intelectualidad que pueda tener no se utiliza para un objetivo saludable, por ejemplo. Entonces, es muy importante este desarrollo. Imaginemos, porque se tienen que regar de las dos partes. Imaginemos que tenemos dos arbolitos y le ponemos una tabla encima y solo regamos uno de ellos. Claro que uno de los arbolitos va a ir creciendo, pero la tabla va a estar en desequilibrio y va a llegar un punto donde por más que querramos, la tabla va a caer y se va a desequilibrar. Si ponemos esa metáfora en nuestra vida cotidiana, cuando la tabla cae, es un sinónimo de que nosotros hemos enfermado, nos estamos quemando, o hemos tenido un fracaso frente a toda la demanda que da nuestro medio y nosotros no hemos tenido la capacidad de responder ante ello. Ojo, que no siempre necesitamos tener la capacidad y para ello vamos a hablar de los límites más adelante. Pero la intención de tener esta diapositiva y hablar de la correlación es que son dos áreas que se tienen que regar ambas, tanto la parte intelectual como también la parte personal y de relaciones. Entonces, vamos a unificar ahora estos dos últimos puntos, el poder de la imaginación porque genera una acción fisiológica en mí y además esto que tiene que ver con lo personal también, que no es ajeno a mi ámbito laboral. Y nos trae a esta diapositiva. ¿Cómo podemos nosotros manejar? Porque dándole gracia a nuestro título es la gestión del estrés dentro del ámbito laboral. Y acá tenemos dos caminos. Uno le hemos puesto el camino sano y otro le hemos puesto el camino neurótico, que en nuestras propias palabras o en palabras cotidianas es como que el camino más ofuscado, el más desesperado, el que nos genera más ansiedad. ¿Cómo entonces vamos a hacer nosotros para poder gestionar, empezando con la imaginación? Se llama PISH. Esa es la técnica y estoy segura que todos se van a acordar porque es un nombre particular. La técnica básica para poder manejar el estrés es el PISH. ¿Y qué tiene que ver? Son las siglas que significan P de percibo, I de imagino, S de siento y H de hacer o hago. ¿Qué significa esto? Es que hay un camino por recorrer.
Cuando sucede algo, empezamos por la P, que es lo que yo percibo, lo del entorno. Por ejemplo, que venga un compañero mío, percibo que viene mi compañero y me dice, te está buscando el jefe, te está llamando. Y me mira fijamente. Entonces, el camino usual que yo conozco, que es lo que nos ha enseñado la sociedad, la familia, la vida en general, es empezar a imaginar. Percibo que viene mi compañero, me dice que me llama mi jefe y me voy por la tangente y empiezo a imaginar. Seguro me va a llamar la atención. No, es que como ya está acabando el contrato, seguro me van a decir que ya no. eh, Seguro me van a poner más actividades y yo ya no estoy pudiendo y esto es que me molesta mucho. Entonces, mi imaginación, todo lo que yo me digo, ese discurso interno que me doy, esta percepción que tengo, es importante porque de acuerdo al anterior ejercicio que hicimos, mi cuerpo siente frente a esto que yo me digo. Y como yo me estoy generando ideas negativas, mi sistema nervioso va a responder para yo protegerme y me va a generar mayor opresión en el pecho, una respiración más agitada o una sensación de miedo o bueno, antes de ir donde el jefe que me está llamando, primero voy al baño o me empiezo a morder las uñas o me empiezo a tocar la nariz. Hago algo porque mi cuerpo responde fisiológicamente a ello y va a responder en base a lo que yo me estoy diciendo. Entonces voy a tener toda una sensación, no en base a mi percepción, sino en base a algo fuera de la realidad, que es lo que yo imagino. Que por mucho que conozca una persona, nunca vamos a poder realmente saber qué es lo que piensa. Pero este es un síndrome que nos pasa a muchos de nosotros. No, es que yo sé lo que está pensando, es que ya sé lo que va a hacer. No, además sé por qué lo hace. Entonces, tenemos esta capacidad, entre comillas, de leer la mente de las personas y nos basamos en ello. Y en base a ello sentimos y en base a esa sensación, porque ya voy nerviosa, porque ya voy ansiosa, porque ya voy pensando en qué responder si me dice tal o cual cosa, yo voy a accionar. Puede que no vaya directamente a donde mi jefe y más bien me vaya al baño o vaya a contarle a otro compañero o compañera que me está pasando esto, o llego donde mi jefe y como ya tengo este discurso previo que me va a decir, pues yo estoy más tartamudeando o estoy con la garganta seca o estoy haciendo este movimiento con los dedos. Entonces voy a generar todo un sistema en base a algo que no ha pasado, sino que yo me lo imagino. Este es un circuito que no me viene bien, porque todo mi cuerpo reacciona frente a algo que no necesariamente es real. Entonces es un desgaste de energía, es la inversión de toda una energía en algo que choca con una pared, que no es real, que solamente está en mi cabeza hasta ahora. Entonces, la propuesta que yo les tengo es que estemos conscientes de este circuito que se va por lo imaginativo, pero lo imaginativo no nos lo vamos a poder detener. Va a salir porque parte de nuestra naturaleza es pues que nuestra mente haga de las suyas. Lo que sí podemos hacer y está en nuestras manos es no quedarnos en la imaginación. De la imaginación, regresar al primer punto que es, ¿qué es lo que yo percibo realmente? Ha venido mi compañero a decirme que me está llamando el jefe. Ya está. Solo me está llamando. No sé qué es lo que va a pasar, pero solo me llama es porque algo necesita de mí. Entonces, solo siento de frente. ¡Pum! Mi imaginación puede que esté volando, pero me centro en lo que percibo. Es solo esto, en mi aquí y ahora. Y en base a esto voy a sentir, voy a ir más relajado y me voy a sentar más cómodo y voy a sonreír a lo mejor porque recién nos estamos viendo. Entonces, importante este proceso para todo lo que viene más adelante. ¿Por qué? Porque salir de nuestra imaginación es lo complicado. Entonces, aquí nos vamos a dirigir a las técnicas que nos van a ayudar para retomar el camino a lo perceptivo y tener mi secuencia saludable. Y para ello nos vamos a basar en estas técnicas que reducen el estrés, porque el estrés se da en toda la imaginación, sobre todo en el ámbito laboral, sí que estamos más unificados a ello. Tenemos en cuenta que es la demanda del medio de afuera, pero que tengo tres modos de responder que están en mi capacidad y en mis manos para poder
trabajarlos. Respondemos a través del área mental, a través del área emocional y a través también del ámbito actitudinal. En el ámbito mental vamos a tener un diálogo interno y más adelante vamos a ver cómo lo podemos utilizar y si el diálogo que yo tengo hasta ahora me favorece o juega a mi contra. Por otra parte, en el área emocional, como es netamente energía y eso no lo podemos cambiar. Algunas veces he escuchado que dicen, tienes que controlar tus emociones, tienes que elegir o no sientas esto, siente otra cosa. Y eso es una mentira porque no podemos cambiar la emoción porque es un proceso interno que viene de manera sabia. Nosotros no lo controlamos. Lo que sí podemos controlar es nuestra actitud frente a la emoción y también cómo canalizar toda esa fuerza, esa energía por otra puerta. Por ejemplo, si usualmente mi imaginación la utilizo y me genera ansiedad, es esa misma energía, en vez de sacarla por la puerta de la ansiedad, voy a elegir a lo mejor la puerta de la motivación y voy a utilizar esta misma fuerza para un punto fijo. Entonces, vamos a utilizar técnicas de tal manera que esto que me genera el estrés, que es una potencia, un- una energía que me va a hacer moverme, ¿cómo lo puedo utilizar yo a mi favor? Y no que se desgaste o que me genere a mí una quemazón en general. Muy bien, entonces tenemos estas dos, que es la mental, emocional, y más adelante las vamos a ahondar. Y por último tenemos la actitudinal, que es donde hay una variedad o una gama más amplia de lo que podemos hacer. Y esto es una buena noticia porque esto implica que podemos hacer muchas cosas para bajar o reducir los niveles de estrés. Nunca lo vamos a desaparecer porque eso sería inhibir nuestra capacidad de respuesta y de supervivencia. Recordemos que es un proceso adaptativo que nos ha hecho evolucionar y que por esa razón estamos nosotros vivos. Entonces, no buscamos desaparecerlo, lo que buscamos es que no sobrepase de su objetivo, que es adaptarnos, que no nos desadapte. Y en la parte actitudinal tenemos las 3A: la autorregulación, la autoevaluación y la autoayuda. Muy bien, entonces vamos a empezar por la parte mental. Yo les invito a ustedes, entiendo que a lo mejor ahora pueden hacerlo o más adelante, pero que agarremos una hoja y la dividimos en 3 columnas. La primera columna vamos a escribir todas las ideas que tengo sobre mí en el trabajo. Y si queremos extender esto para hacer un ejercicio más integral, sobre mí en general, puedo separarlo por áreas, en el trabajo, en mi familia, con mi pareja, con mis amigos, conmigo mismo. ¿Qué pienso yo sobre mí? Y vamos a anotar todas las ideas. No, nadie lo va a revisar, así que puedes ser tú muy sincero en lo que te digas y escribe todo esto que tú piensas. Luego, en la segunda columna, vamos a poner las ideas sobre mis relaciones laborales y sobre mis compañeros. ¿Mm? Si lo quieres hacer de una manera más integral, sobre mis familiares, mis amigos, mi familia, mi hijo, mi hija, mis padres, mi pareja, tal. Entonces, escribimos todas estas ideas sobre las personas que me rodean y están más cercanas. Y en la tercera columna vamos a hacer también escribir las ideas que yo tengo sobre mi trabajo, sobre mi función y sobre mi ambiente laboral. Entonces, una vez que tú hayas descrito todas estas ideas que tengas y las hayas simplemente depositado, quiero que te percates de qué pasa contigo cuando las lees. ¿Te sienta bien esto que estás leyendo? ¿Se siente cómodo? ¿Se siente bienestar? ¿Se siente alivio? ¿O sientes una pesadez? ¿O sientes una presión, una incomodidad? ¿Te ha empezado a picar la cabeza? ¿Te da un calor en la espalda? ¿Te acuerdas y suspiras? ¿Te arde el estómago? ¿O presionas los dientes? Esto que te dices es muy importante para tu desarrollo y la disminución del estrés. ¿Por qué? Porque el diálogo interno que nosotros tenemos es muy importante y parte de nuestro diálogo tiene que ver con las ideas que tenemos de nosotros mismos, de nuestro medio más próximo y del mundo en general. Entonces, aquí es donde viene el primer ejercicio de transformación y disminución del estrés. Si las ideas que tú has colocado o tienes de ti mismo, de tu medio y del mundo en general o del ambiente laboral, en este caso, vamos a cambiarlas. Vamos
Si bien no cambiarlas, pero te invito a verla desde otra perspectiva. Por ejemplo, si una de mis ideas sobre mí en el trabajo es que mm, yo sé que soy importante en la empresa, pero creo que hay otras personas que son más capaces que yo y eso me hace tener una sensación cabizbaja. Entonces voy a irme a otra arista de esta misma percepción y a decirme algo distinto, como por ejemplo, sé que hay otros que están más desarrollados, pero eso me hace saber que yo puedo seguir desarrollándome y que tengo la capacidad de hacerlo y además quiero. Esa es la idea que tengo sobre mí. Entonces esa idea me hace una sensación como de esperanza y me genera mayor alivio. Si es muy difícil para mí brindarme una visión más positiva, este cambio de perspectiva, porque hay quienes se nos es complicado salir de esta zona, entonces busco elementos que me puedan servir, como por ejemplo compartirlo con una amistad, con un familiar donde yo me sienta seguro y me pueda brindar una retroalimentación, esta que a mí me hace falta, o me pueda brindar este otro punto de vista que yo todavía no puedo ver. También si es que no tengo esta soltura para comentarlo con mis pares, entonces sí puedo buscar información y de ahí también nutrirme. Esta es una herramienta básica, hacer este ruedo, ¿no? De lo que yo me digo, si no me viene bien, entonces hago algo por mí, hago algo bonito por mí y me doy otro cuento, un cuento que me haga sentir mucho mejor. Entonces, esta es una primera actividad que vamos a tener en cuenta para la gestión del estrés en nuestro ambiente laboral. Vamos a pasar a la parte emocional y aquí tenemos una palabra un poco extraña que es euestrés. Entonces, hasta aquí vamos viendo tres dimensiones del estrés. El estrés, que es el básico y natural que nos ha dado la vida para sobrevivir. El diestrés, que es este que nos quema y que ya sobrepasa nuestra demanda y tiene que ver sobre todo con la percepción que yo tengo. Y el euestrés, que es básicamente esta energía que yo les decía al principio que genera el estrés para movernos, utilizarlo y canalizarlo a nuestro favor. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Hay una investigación que menciona todo esto que genera el estrés en nuestro cuerpo, que es la activación de la adrenalina de nuestro sistema nervioso, este palpitar, todo lo que despierta en nuestro cuerpo. Y cuando nosotros vemos a alguien estresado, lo primero que nos nace decir es, yo sé que está en su mente la palabra, tranquilízate, calma, no sientas esto, bájale. Y esta investigación lo que nos muestra es que lo que le decimos a una persona estresada como cálmate, intenta relajarte, es nada de lo que le podemos ayudar. O sea, hace un efecto contrario, porque la persona está en esta etapa excitatoria, ¿no? De su sistema nervioso y nosotros decirle, "Pum, alto, no hagas esto, bájale", le puede frustrar más porque es algo que no se controla con facilidad. Entonces lo frustramos más, lo estresamos más cuando le decimos que se calme, que no se estrese, que se tranquilice. El, la investigación nos muestra que podemos utilizar esta misma energía, este palpitar fuerte, esta excitación de nuestro cuerpo, de toda la adrenalina que tenemos, para contribuirlo a nuestro desarrollo o pasarlo a la motivación, que es igual que el estrés, o sea, tiene la misma respuesta fisiológica, estamos hablando de lo mismo interno, pero que puesto un objetivo a donde yo voy, entonces se convierte en motivación, en entusiasmo. ¿Qué quiero decir? Que el estrés que sentimos y esta opresión podemos transformarla y pasarla a motivación, porque no tenemos que cambiar nada dentro, no tenemos que respirar, no tenemos que bajarle, no tenemos que pensar en otras cosas, no. Utilizar esta misma fuerza que ya tiene nuestro cuerpo para hacer un objetivo dentro de nuestro trabajo en este caso, ¿no? Entonces, por eso estos símbolos, una persona con estrés se deja machucar si es que solo se queda mirando y teniendo este rollo en la cabeza del pensamiento bucle de todo lo malo que está pasando. Me machuca el estrés.
me aplasta. Pero si yo soy consciente de que sí, pues estoy estresada, tengo esta energía, pero ya sé a dónde quiero dirigirla, ya sé que hoy hago esto, hoy ordeno tal cosa, hoy me encargo de terminar este plan porque hace tiempo que ya lo tengo y me fastidia cada vez que me preguntan por él. Cuando yo lo dirijo, la emoción que siento es el estrés y me ayuda a florecer de toda esta lluvia de estrés que puedo tener en el trabajo. Entonces, canalizar la energía es muy importante y para canalizarla necesito dialogar internamente conmigo y tener un punto fijo a donde yo quiero llegar. ¿Bien? Entonces, hasta aquí hemos abarcado la parte mental y emocional. Pasamos ahora a nuestra respuesta actitudinal, que es donde tenemos la mayor gama para poder interactuar y abordar la regulación de nuestro estrés. Para ello, vamos a tener la regulación como tal e indagar en nosotros mismos. ¿Cómo es lo primero que está en nuestras manos? Y por eso la imagen, porque aquí sí tenemos el poder. En lo anterior que hemos visto, en la demanda del medio, en las experiencias pasadas, allí ya no tenemos mucho que hacer. Pero en lo que tiene que ver con nosotros y lo que respecta a nuestra perspectiva, sí. Y es básico poder primero identificar qué es lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, con el mismo ejemplo del jefe. Viene mi jefe o viene el amigo, me llama y yo tengo una sensación. Entonces me pregunto, y para esto básico, detenerme y respirar un momento. Respiro y me pregunto a mí mismo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Miedo? ¿Fastidio? ¿Cólera? ¿Ansiedad? Eso, ponerle un nombre a lo que yo estoy sintiendo y luego responderme si esta respuesta de mi cuerpo es adaptativa o desadaptativa o disruptiva, me interrumpe con esto que es natural, que mi jefe me llame porque trabajamos juntos. Entonces, ¿cuándo es adaptativa la emoción? Cuando me sirve a mí para poder afrontar o enfrentar esto que está pasando. Mi jefe me llama y yo me molesto. ¿Es necesario esto? O sea, ¿mi molestia me está adaptando a mi medio o me está desadaptando? Solo quiere conversar y yo estoy molesto. Probablemente no sea adaptativo, sino tenga una emoción desadaptativa. Y no implica que la molestia sea mala, porque gracias a la molestia es que podemos tener energía para defendernos de alguien que nos quiera agredir. Entonces la emoción no está mal. El detalle es si lo que lo activa está en nosotros, tiene que ver algo con nosotros. Por ejemplo, si yo entendí que no entiendo por qué me molesto si me están llamando y qué tiene que ver conmigo esto, esta es la indagación ya. Ah, ya recordé, me molesta porque es que cada vez que una persona con un cargo más alto me indica cosas o me dice cómo lo tengo que hacer, eso a mí me fastidia. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ah, porque cuando yo era más pequeña, siempre mi mamá y mi papá me decían cosas de una mala manera y a mí no me gusta eso. Desde ese entonces yo sé que me da cólera cuando me dicen lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Entonces, mi emoción es disruptiva porque no tiene que ver con la actualidad, sino con una herida que yo tengo, con algo que me ha pasado. Y esto es primordial para yo poder abordarlo. Cuando yo sé que mi emoción no tiene que ver con la persona que ahora me está hablando, sino sobre todo con lo que yo cargo de mi propio pasado, baja esta revolución, yo puedo seguir respirando y limpiar al personaje que tengo al frente. Ya sé que no es contigo la molestia, es la mochila que yo cargo. Entonces, esto es básico para yo poder regularme. Y después de haber tenido esta indagación, este reconocimiento de lo que siento, de dónde viene, si me ayuda ahorita o me está interrumpiendo en mi cotidianidad, yo me puedo hacer cargo luego, ¿no? Si sé que cada vez que me molesto frecuentemente y es por esta herida que tengo con mi familia o en general de algo que ha pasado, me hago cargo y pido ayuda profesional, ¿sí? Porque veo que me interrumpe de manera cotidiana en diferentes ámbitos de mi vida. Pero bien, y teníamos otra parte que es la autoayuda. Y esta autoayuda tiene que ver con las cosas que yo mismo puedo hacer por mí, demostrármelas como un
como un ejercicio, una demostración de cariño hacia mí mismo, de cuidado, porque estar en un proceso de estrés es estar bajo presión, es estar estresado, porque viene de allí la palabra, de una palabra física que tiene que ver con la presión que hace la tierra a los elementos. Entonces, por eso nos sentimos así. Y para ello tenemos algunos puntos que sí nos pueden ayudar en nuestras labores de oficina, administrativas sobre todo. Primero es tener las tareas claras a lo que yo me debo de enfocar, en lo que yo me debo de abordar, desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son mis tareas? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Teniendo en claro todo esto, voy a brindar yo prioridades. Y para esto me puedo valer de una agenda, de un organizador, ya que en mi día a día puedo manejar yo y poner como una lista. Por ejemplo, algo similar a lo que he hecho yo. Tenemos una lista en general de las cosas que pueda pasar y le voy dando prioridad. Yo en mi caso la subrayo, ¿no? Pero ustedes pueden hacer lo que mejor les convenga o se acomode a sus propias necesidades. Pueden hacer su lista de actividades en general y luego ir poniéndole números, como un número de orden. Primero voy a abordar esta, segundo esto de acá lo necesito para la tarde, entonces tal. Esta organización me permite a mí tener un sketch, un esquema y por ende me hace un camino y eso me da seguridad. La seguridad es básica para que mi proceso de estrés sea más lento. Mientras yo lo voy haciendo, puedo ir tachándolo. Esto ya está, esto ya está. Y hacer este pequeño tache, este subrayar que yo hago, me genera a mí una satisfacción. Lo hice. Es como la carita feliz que le ponen a los niñitos en inicial, la misma satisfacción. Entonces me va a generar un ambiente de mayor bienestar conmigo mismo y con mi entorno. Y aquí estamos hablando de trabajo pleno, porque cumplo con lo que me corresponde y me voy satisfaciendo mientras lo voy haciendo. Entonces, la prioridad es importante. Los límites, hasta donde yo hoy he tenido 10 cosas por hacer, de las 10 he llegado solo a 8 y es que, mira, haciendo estas dos me quedo una hora más, 2 horas más en el trabajo, pero las termino. Ah, aquí es importante el límite, tanto conmigo mismo, para mí, mi entusiasmo en el trabajo y también para con los demás, porque a veces el estrés se da porque le decimos sí a todo, a muchas personas y al final termino con un desborde de tareas y me quemo. Entonces, saber decir no, tanto para el resto, para mí, o saber cuándo también decir sí, es importante para nosotros disminuir la respuesta ante el estrés. El orden y la limpieza son muy importantes porque nuestro entorno tiene que ser nuestro aliado. Y no me refiero con esto a que tenemos que estar todos los días atentos y tal. No, necesariamente tener 3 reglas básicas. Si lo saco de su sitio, lo vuelvo a colocar. Si yo lo ensucio, pues lo vuelvo a limpiar o hago algo para que la persona encargada pueda acercarse. Y tercero, que si hay algo que mal logra, lo vuelvo a componer. Estos son básicos para que nuestro ambiente siempre esté ordenado. Y el orden no necesariamente solo en el ambiente, sino también en mi escritorio. Se ha demostrado que un ambiente desordenado y caótico nos genera mayor caos. El ruido visual, el ruido, sobre todo el ruido visual, que es aquel que nos desordena y nos genera una pérdida de tiempo. También, ¿no? Los factores del ambiente, la música estrondosa a veces dentro de un ambiente laboral no es el más saludable porque nos quita objetividad o inclusive nos distrae. Entonces, el ambiente es un aliado para nosotros poder mantener una sensación de estabilidad, de calma y la limpieza también. El poder agendar, ya les había comentado y compartido la agenda y el organizador, no necesariamente solo del día, es importante tener mi propósito anual, mi propósito por mes y en base a estos propósitos mensuales ir yo trabajando mis semanas. Si yo tengo 3 objetivos al mes y son 4 semanas, entonces yo ordeno mis semanas
y en cada semana pues voy a saber qué hacer en mi día. Yo tengo que cumplir este objetivo esta semana y tengo 3 pasos. Entonces lunes, miércoles y viernes hago estos pasos y ya cumplí con mi objetivo y no me enredé en el proceso ni lo dejé para el último, ni dejé de comer por ello, ni me levanté más temprano o me quedé hasta más tarde. Entonces, esta interacción con el orden, la limpieza, los límites, las prioridades, me va a servir para bajarle a el proceso de estrés que por naturaleza vamos a tener. Y como también tiene que ver con un aspecto fisiológico, la ergonomía nos va a servir de mucho. En el colegio usualmente utilizamos 20 minutos y que los chicos luego se levanten o hagan alguna actividad que los despeje, por mínima que sea, aunque 2 minutos. Lo mismo pasa para nosotros en el trabajo. Ya no podemos sostener necesariamente 20, podemos sostener 40 minutos, media hora, pero cada tiempo o cada este lapso de ciclo levantarnos, movernos, salir de nuestro escritorio un momento, ir a por agua, ir al baño un rato, comer algo que nos venga y sea saludable. Entonces, esto nos va a ayudar a que nuestro cuerpo y nuestros músculos también se extiendan, se relajen, a que podamos respirar un poco de aire distinto. A veces el mismo ambiente está cargado, inclusive visualmente, ¿no? Recuerdo un profesor de neurociencia que mencionaba, y si estás trabajando en un ambiente donde todo es cerrado, tráete un cuadrito que tenga una visión profunda para que engañes a tu vista y se relaje y no esté todo el tiempo enfocándose. Entonces, tener en cuenta esto, mirar a la ventana un rato o enfocar y engañar la vista hacia un punto lejano, es importante para que fisiológicamente nuestro cuerpo sepa que está en relajo. Y bien, entonces tenemos todas estas técnicas para nosotros poder ayudarnos y tener un trabajo pleno y saludable y llegar a la satisfacción laboral, recordando que siempre tengo que nutrir mi parte personal, sobre todo manejar esta percepción que yo tengo de mi medio y bajarle a mi imaginación o desbordarme la imaginación, pero teniendo en cuenta de qué es lo que me estoy haciendo y si me viene bien esta imaginación que yo tengo. Entonces, un trabajo pleno y saludable no necesariamente es el quien trabaja más, el que lo hace mejor o más rápido. Es aquel que puede cumplir con sus responsabilidades desde una manera saludable. Hasta aquí les quiero acompañar con respecto al manejo del estrés natural dentro de un ambiente laboral, porque tiene estas subidas, bajadas, es un vaivén, es como un oleaje. Pero al margen de ello, tenemos también, y estoy seguro ustedes habrán escuchado, el síndrome del quemado o burnout. ¿Qué significa ello? Este es un estado de patología ya. No significa que por una vez que yo esté molesta con mi jefe, es que y estresada, entonces yo tengo ello. No, porque tiene que ver el burnout con el tope, o sea, estar sumamente en este constante estrés muy alto, muy intenso, con mucha demanda y además por un proceso largo de tiempo. Y me genera un agotamiento emocional que tiene que ver básicamente con la incapacidad de sentir satisfacción por lo que hago. Ya no me interesa, lo dejé, hago de una manera mecánica. Simplemente voy porque tengo que hacer, no sonrío, no actúo, no lo vivo, ni siquiera me estreso, simplemente estoy muy mal. La despersonalización, que es que me aíslo, no quiero hablar con las personas a mi alrededor, no participo de las actividades que se puedan hacer dentro de mi ambiente, baja mis capacidades de respuesta, de interacción, mi capacidad de presentar nuevos proyectos o de nuevas ideas. Y cuando yo estoy en este ámbito, ya mi cuerpo está totalmente desbordado. Necesito, básicamente es una alteración física o gastritis o cefaleas, dolor de cabeza, podemos tener la aparición de una úlcera o una angina de pecho, un infarto en el peor de los casos, hasta la muerte por ello. Entonces, aquí es sí o sí necesaria la intervención profesional y un abordaje además multidisciplinario, ¿no? Porque es el médico, el psicólogo, terapeuta, luego también trabajar dentro de recursos humanos, porque hay que ajustar partes de esta área para ayudar a la persona que se va a encargar en este ámbito, ¿no? Entonces, se necesita una reestructuración, pero básicamente la persona que está quemada necesita trabajar en sí misma. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que
algo muy básico y que además ocupa un gran porcentaje de el disparar del diestrés o estrés que conocemos naturalmente, es esta percepción que tenemos y las herramientas para manejarlo. Entonces, básico, que además este síndrome sea diagnosticado por los profesionales, ¿no? Tener muy en cuenta. Entonces les quería comentar para tenerlo también dentro de nuestra gama de todo lo que hemos conversado el día de hoy, pero invitarles a que apliquen por lo menos la imaginación, alguno de los puntos que hemos abordado un día de su vida, uno. Y para ello les dejo una actividad que cada uno pues puede hacerla como mejor les venga. Les propongo que tengan un día de aplicar, una hora de aplicarlo en el trabajo, en su vida, algunos de los puntos que más interesante les haya pasado, pero que antes de aplicarlos se pregunten, ¿qué tan difícil puede ser hacerlo? Y hagan una escala del 1 al 10. Por ejemplo, ¿qué tan difícil es no solo responder, sino evitar imaginar mucho y responder en base a lo real? Creo que es 8 de difícil, pero mi grado de satisfacción creo que será 4 de hacerlo. Bueno, les invito a hacerlo y que después nuevamente se evalúen qué tan difícil fue y qué tanta satisfacción les dejó. Y así pueden comprobar si lo que les he brindado el día de hoy es real, es saludable y les va a valer. Entonces yo los invito a corroborar esto que yo les estoy mencionando. Les agradezco la atención y si por allí tienen alguna duda, aquí les dejo mi correo y con mucho gusto contestaría lo que ustedes consideren. Un abrazo y que tengan un bonito día. Gracias por la atención.